Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Xiomara, ¿cómo estás? Mis buenos días. Buenos días. ¿Tienen sus materiales para hoy, chicos? Buenos días, buenos días. Luis, ¿cómo estás? Semana 5, ¿verdad, chicos? Listo. Ya está. Vamos a trabajar la compatibilidad. ¿Sí? Buenos días, Kelly, ¿cómo estás? Sandro. Semana 5, Kelly. Sí, nos toca trabajar semana 5, Kelly. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, comencemos. Cuando nosotros leemos un texto, ¿ya? Cuando leemos un texto, mm, podemos
podemos formular 5 diferentes preguntas para saber el nivel de comprensión lectora del alumno, ¿no? Del postulante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras preguntas es por jerarquía textual. En la jerarquía textual vamos a reconocer cuál es el tema central. María Gracia, buenos días. Buenos días, María Gracia. ¿Cuál es la idea principal y cuál sería el mejor resumen? ¿No? Son preguntas de jerarquía, primer nivel. En el segundo nivel ya formulamos preguntas de sentido contextual, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo, el antónimo contextual, la denotación, la connotación, la implicancia? Ya en un tercer nivel vamos a formular preguntas de compatibilidad o preguntas de incompatibilidad. Así es. En un cuarto nivel ya formulamos preguntas sobre inferencia. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada. Y en el quinto nivel, preguntas de extrapolación, formular hipótesis. Entonces, a través de estos 5 niveles podemos reconocer cuál es la comprensión lectora que posee el estudiante. La inferencia lo trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos acerca del prototipo inferencial. Hoy vamos a hablar de la compatibilidad. Sí, hoy vamos a hablar de la compatibilidad. Muy bien. ¿Cuándo decimos que dos ideas son compatibles? Cuando no hay contradicción. Así de sencillo. No debe haber contradicción. ¿Ya? O sea, no se genera una oposición entre las ideas. Cuando se formula P y no P, acá observamos la contradicción. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque se justifica la teoría de la compatibilidad, así como también de la extrapolación o la inferencia, a través de o desde el punto de vista lógico, ¿no? Decir de repente, estoy alegre y no estoy alegre, contradicción, ¿no? Estoy alegre y no estoy alegre, contradicción. Este es no P, este es P. Pero si de repente dijese, estoy alegre, pero estoy llorando. Por ejemplo, acá, desde el punto de vista lógico, no hay contradicción, porque estoy alegre es P, estoy llorando es Q, es otra. Para que pueda haber contradicción tiene que ser P y no P. Así es. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplito. Al decir que las menestras son fundamentales para el desarrollo saludable del organismo, resulta compatible afirmar que estos alimentos contienen un alto valor nutricional. Eso es compatible. No hay contradicción al sostener que estos alimentos, como las menestras, contienen un alto valor nutricional. Una idea es literalmente compatible con el texto cuando afirma exactamente la misma forma otra idea enunciada en él. Ahí es literal, tal cual, ¿no? Por ejemplo, la NASA se prepara concienzudamente para enviar astronautas a la Luna. Para ello, ha identificado regiones para poder descender. Estos son borde Faustino A, borde de Gerlach 1, macizo de Malapert, Howard y meseta Lignis beta. Resulta compatible afirmar que sobre esto, compatible. La agencia tiene 5 lugares apropiados para el próximo alunizaje. Tal cual. ¿Cuáles son esos 5 lugares apropiados? Borde Faustino, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5. Una idea es inferencialmente compatible con el texto cuando, en base a la información expuesta en él, expresa un enunciado que se desprende y que la afirme sostenidamente.
Así es, ahí podemos hablar de una compatible inferencial. No repite tal cual, no lo es. En este caso, el juicio del gusto guarda relación solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto. El juicio del gusto guarda relación solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto. A partir de esto, podríamos decir que es compatible que este juicio del gusto soslaya, o sea, obvia toda actividad racional. Pero, ¿cómo justificamos, profesora, si no nos habla de la actividad racional? Al decir que guarda relación solamente, ¿ves? Como está excluyendo otras posibilidades, excluye otras posibilidades, solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto. Sensaciones, solamente con las sensaciones. Entonces es compatible sostener que el juicio del gusto pueda tener alguna actividad racional. Compatible sí, pero no es literal, sino inferencial. Así es. Muy bien. A ver, leamos este texto, ¿ya? Para poder responder preguntas sobre este nivel. 3 minutitos para leerlo bien, ¿sí? Para poder responder la siguiente
Listo. A ver. Johann Reinhardt en 1999 descubrió los cuerpos de 3 niños, una mujer, 2 varones, en lo alto del volcán Lulayaco. Estos 3 pequeños eran de origen inca y fueron ofrendados como parte de un ritual sagrado, como era de costumbre, conocido como Capacocha, donde fueron sepultados, ¿ya? Con el objetivo de entregarlo, ¿no? Entregarlo a los dioses, hace más de 500 años. Pero lo que más llamó la atención de los expertos fue el excepcional estado de conservación que tenían los cuerpos a 6.739 metros de altura en la cordillera de los Andes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más llamó la atención? Que hayan sido 2 varones y una mujer, que hayan sido de origen inca, que hayan sido ofrendados en un ritual. En realidad no, lo que más habría llamado la atención de los expertos en el área, en la materia, es el excepcional estado de conservación que tenían estos cuerpos, ¿no? A una altura bastante considerable, ¿sí? Vamos a ver la pregunta. Pregunta 1. ¿Es compatible con el texto afirmar que para el ritual sagrado Capacocha, a ver, pregunta 1, muy bien, Alexandra me dice amistad, voy a marcarlo. Chat, ¿sí? Buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Sí, Zafiro también amistad, Kelly. Lo único que puede establecer como compatible, claro, eran seleccionados solamente niños y niñas. Estoy acá. Dice acá, como era de costumbre. Como era de costumbre. Es una costumbre. Descubrió los cuerpos de 3 niños, una mujer, 2 varones, en lo alto del volcán Llullayaco. Estos 3 pequeños eran de origen inca, fueron ofrendados como parte del ritual sagrado, como era de costumbre, dice ahí, conocido como Capacocha, ¿no? Eso me ayuda a determinar, ¿sí? Ya está. Acá tendría AMI. Y en el caso 2, es compatible con el texto de sostener que la conservación de los cuerpos se debe a qué. Muy bien, Alexandra me dice, bueno, sería barco, ¿no? Las condiciones ambientales de la montaña. Claro, ¿no? A las condiciones. Muy bajito, no te pude escuchar. Ahora sí. A las condiciones ambientales de la montaña, ¿no? Una altura bastante elevada, lo cual habría, pues, conservado a los cuerpos, ¿no? Los alimentos, no tengo datos, pero sí que eran los alimentos. Está bien, está bien. Ahí está. Eran seleccionados niños y niñas, las condiciones ambientales, la montaña. Muy bien. Vayamos con el texto en inglés. A este le damos unos 5 minutos, ¿ya? Para poder comprender mejor. ¿Qué pasa con Saturno? Dios mío, ¿qué pasa con Saturno?
Listo. A ver. Saturno fue, ¿qué fue Saturno? ¿Mm? Fue el más distante, ¿no? De los 5 planetas conocidos por quiénes, por los antiguos. ¿Está bien? ¿Está bien? Primera oración. Saturno fue el más distante de los 5 planetas conocidos por los antiguos. ¿Sí? En 1960, ¿qué pasó? En 1960, el astrónomo italiano Galileo Galilei fue el primero. ¿Sí? ¿El primero en qué? Telescopio, Saturno. ¿Fue el primero en qué? En observar a Saturno, ¿no? A través de un telescopio. ¿Sí? Para su sorpresa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Galileo? ¿Qué cosa lo sorprendió? Que vio unos objetos que estaban rodeando el planeta. Claro, ¿no? Vio un par de objetos, así es, un par de objetos que estaban a cada lado del planeta, ¿verdad? Así es. ¿Y eso qué le permitió, bueno, inferir a él? Algo infirió a partir de eso, de esa observación. ¿Qué dijo él? Él dibujó, es cierto. ¿Y qué dijo él? Oh, esto parece tener un cuerpo triple. ¿No? A esa conclusión llegó. Que Saturno tendría un cuerpo triple. Ya. Pero años después, ya en 1659, otro astrónomo, ¿sí? Observa lo mismo que Galileo Galilei. Llega a la misma conclusión que Galileo y Galilei. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice el astrónomo holandés Christian Huygens? Él usa el mismo tipo de telescopio que usó Galileo. No. Él usa un tipo diferente de telescopio. ¿Sí? Él usa un tipo diferente de telescopio. Así es. ¿Qué dijo él? Él propuso que Saturno, ¿qué tenía? ¿Qué tendría Saturno? ¿Mm? Ah, muy bien, Alexander. Propuso que Saturno estaba rodeado, ¿por qué? Por un anillo. Así es, ¿no? Un anillo delgado y plano. Así es. Eso es lo que propone él. Anillos. Ya él habla de anillos. Mira que Galileo hablaba de un cuerpo triple. Él habla ya de anillos. Pero en 1675, otro astrónomo italiano, Gian-Domenico Cassini, descubrió una división, ¿no? Él descubre una división. ¿División entre quién? Entre lo que hoy llamamos los anillos A y B. Así es. Muy bien. Vamos a ver la pregunta, ¿ya? Nos dice, ¿es compatible con el texto afirmar que los 3 astrónomos, algo de los 3 astrónomos, algo de los 3 astrónomos,
¿Mm? ¿Qué puedo afirmar sobre los 3 astrónomos según el texto? ¿Mm? Zafiro me dice amistad. Valeria, sí, amistad. ¿Qué dice la B? Observó que Saturno tenía anillos. Los 3 astrónomos observaron que tenía anillos, eso es falso, porque Galileo no observa los anillos. Es más, él nos habla de un triple cuerpo, ¿no? Así es. Por eso esto no podría ser algo compatible sobre los 3 astrónomos. Pero lo que yo sí puedo dar como compatible es que estuvieron a Saturno en el siglo XVII. ¿Por qué en el siglo XVII? Porque los 3 son de 1600, ¿no? Y tanto. Así es. Sí, amistad. 2. Es compatible con el texto afirmar que el telescopio usado por Christian Haya. Él es el que habla de los anillos, ¿sí o no? Él dice, este planeta tiene anillos, ¿sí? Pero él usó un telescopio diferente al que ha usado Galileo, ¿sí o no? Sí, Alexander, la 2 también amistad, fue más poderoso que el de Galileo. Claro, ¿no? Eso, acá yo infiero, porque si el de Galileo le permitió sacar una conclusión algo equivocada, hablar de triple cuerpo, el de Christian Hayes me ayuda a hablar, me ayuda a determinar que no serían un triple cuerpo, sino serían anillos, y él habría usado otro telescopio diferente. Entonces, puedo decir que fue más poderoso. Sí, ese telescopio fue más poderoso, más potente, ¿no? Está bien, correcto. Ahora sí, todos con la separatita. Separata. Ahí está, compatibilidad e incompatibilidad. Vamos con las actividades, ¿ya? Leamos este texto para responder. Texto 1, por favor. Todos texto 1. Vamos con las actividades de compatibilidad. La teoría ya lo hemos explicado. Ya está. Este de aquí. Vamos a ponerle como siempre tiempo, ¿ya? Hasta las... Son 8:35. Hasta las 8:38 espero su respuesta, ¿ya? Si alguien puede compartir la separata, por favor. Alexander Montes no la tiene.
A ver, chicos, estoy esperando respuesta. 8:38. Ya pasaron 6 minutos adicionales. ¿No se entiende el texto? La D, Alexander, me dice Dadito, ¿sí? Dice, es compatible, ¿crees? Ahora vamos a ver, es compatible con la intención principal del autor afirmar que es necesario poder responder satisfactoriamente qué es el lenguaje. Veamos el texto, no te preocupes. A ver, subrayemos. El lenguaje ha sido estudiado de manera intensa y productiva durante 2500 años, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de qué es el lenguaje, ¿no? Acá hay un dato. Tanto tiempo ha sido estudiado de manera intensa, muy productiva, habrá muchas investigaciones, ¿no? Pero no hay una respuesta clara a la pregunta ¿qué es el lenguaje? No hay una pregunta clara ante esto. Podríamos preguntarnos simplemente hasta qué punto es importante llenar ese vacío. Nos habla de que esto sería un vacío al respecto, ¿no? Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje, la respuesta debería ser clara. Hay otro dato, ¿no? Es necesario saber qué es el lenguaje. Para cualquier tipo de estudio en torno al lenguaje es necesario partir de su definición. Únicamente en la medida en que existe una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje, entre las que se encuentran las relativas a su adquisición, su uso, su origen, el cambio de lenguaje. Está bien, Alexander. Mira, ¿cuál es la intención principal del autor? ¿Cuál será esa intención principal del autor? Que hay una necesidad, ¿ya?, de responder satisfactoriamente qué es el lenguaje. Así es. Bien, correcto. Muy bien, Daniel David también. Dice Dadito, no dudemos. Ya está. Pregunta 2. Respecto a las indagaciones sobre el lenguaje humano, ¿es compatible? Ya la pregunta 2. Ya, muy bien, Xiomara. Voy a anotar tu respuesta. Giselle también. Me dicen ambas amistad. Ya lo anoté. Sí. Respecto a las indagaciones sobre el lenguaje humano, es compatible afirmar que aún carecen de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto a qué es. Claro, ¿no? La definición. Falta responder una pregunta clave del lenguaje, que es su definición. No está claro, a pesar de que hay tantos años estudiándolo. No está bien, entonces amistad. Vamos con la 3. De forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío de qué es el lenguaje. Estamos en la 3. De forma consistente con el texto, o sea, compatible, podríamos decir que la respuesta a ese desafío de qué es el lenguaje dudas, miren, cuando el autor sostiene, que habíamos subrayado al inicio, sostiene, hay una respuesta, no hay una respuesta clara a qué es el lenguaje. Eso es un vacío prácticamente. Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje,
la respuesta debería ser clara. Únicamente, mira lo que dice acá, únicamente en la medida en que exista una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje. O sea, para poder estudiar otros aspectos importantes del lenguaje, primero, ¿qué debe hacerse? Debe definirse qué es el lenguaje. ¿No? Eso es lo que dice. Así es. Entonces, la pregunta 3, de forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío de qué es el lenguaje, pues permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre este. Así es. Así es, Daniel, así es, Cristel. Enanito, está bien. Pregunta con idea compatible completa, dice, ¿no? Texto 2. Responder. Ahí está. Pregunta sobre compatibilidad. Ya. Son 8:51. Vamos a darle hasta las 8:56. Respuesta, ¿no? De la 1 en este caso.
A ver, respuestas. Valeria, ¿me dices amistad? ¿Sí? Ya, vamos a marcarlo, ya me dice amistad. Firo me dice nano. Ya. Alexander también me dice nano. Ya, vamos a ver. Amistad. Ahora vamos a ver, ¿ya? Dice, resulta compatible afirmar que la articulación de acciones que permiten difundir y repotenciar las actividades culturales tiene un impacto que trasciende los procesos formativos. ¿Por qué? ¿Por qué trasciende los? Ahí tenemos que completar la causa. ¿Por qué trasciende los procesos formativos? Porque la finalidad es el crecimiento económico a través de la artesanía. Por eso trasciende. Porque es una muestra de la importancia de la cultura como se ve en Icheo. Vamos a ver, vamos a leer, ¿ya? ¿Por qué trasciende? Entonces estoy preguntando por eso, ¿no? Nos dice esto. Resulta compatible afirmar que la articulación, o sea, la unión, ¿no? De acciones que permiten difundir y repotenciar las actividades culturales tiene un impacto que trasciende los procesos formativos. ¿Por qué trascenderá esos procesos formativos? Vamos por acá. La cultura no solo se trata del patrimonio material e inmaterial de una zona particular que la gente disfruta. La cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsoras y el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades. ¿Mm? Todo en torno a la cultura. O sea, la cultura no solamente viene a ser el patrimonio material o inmaterial, de una zona particular que la gente disfruta. La cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsadoras y el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades. ¿Sí? Por ese motivo, la ciudad de Incheon, Corea del Sur, se ha esforzado por potenciar la creatividad y el talento, incluyendo sus artesanos maestros, que han añadido infraestructura cultural como el pueblo de cerámica de Incheon. Actividades como los talleres internacionales han servido para ampliar un mercado mundial conocido para artesanos y compartir valores y actividades, ¿no? Culturales. Además, el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO y compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos. Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con objetivos de la UNESCO para ayudar a personas, o sea, estos programas, es necesario que los esfuerzos y logros se alineen, todo lo que se ha logrado con actividades, talleres, ¿no? Como el gobierno ha fomentado, todo eso es necesario que se alinee con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. La ciudad de Incheon aprovechará esta experiencia para ayudar a la humanidad y disfrutar del desarrollo sostenible mediante la participación activa en los distintos programas y proyectos de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Así es. Entonces, nos preguntan, ¿es compatible afirmar que la articulación, o sea, la unión, ¿no? La unión de acciones que permitan difundir y repotenciar actividades culturales tiene un impacto que trasciende los procesos formativos? ¿Por qué? ¿Por qué trasciende? ¿Mm? ¿Por qué trasciende? Porque, digamos, pues genera impacto positivo más allá de lo que se busca. ¿Por qué? Porque constituyen, además, vías idóneas, son vías idóneas, adecuadas de desarrollo ¿para qué? Para las ciudades. Así es, permite el desarrollo de estas ciudades. Y Cheon es un ejemplo. Así es un ejemplo.
¿ya? No, posible que no puedo decir porque la finalidad es, o sea, la finalidad no solamente es el crecimiento económico, también es el desarrollo de los pobladores. ¿Mm? Un desarrollo sostenible mediante la participación activa de los distintos programas y proyectos de las redes de ciudades creativas. Así es. Comparten valores, actividades culturales. No solamente es la parte económica, que es importante, cierto, pero va más allá del aspecto económico, porque lo que buscan es que estas regiones como, que sean sostenibles y felices. Así es. Entonces, en este caso sería Dadito. 2. Es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias. ¿Por qué? Porque diríamos que es global, ¿no? En una política global de acciones sostenibles. A ver, me dicen entre casita y amistad. Ya. Cuando dice global, ¿no? Quiere decir que es a nivel mundial. ¿Quién hace posible eso? La UNESCO. Así es, la UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen a muchos, es como una red, ¿verdad? Es como una red. Entonces, ¿qué hace? Los conecta. El dato estaba acá al final, mire. Acá está, ¿no? Además, el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos. Así es. Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo global, pues, ¿no? Así es. Es un trabajo de impacto global. Esto sería casita, ¿verdad? La UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen a varios países. Está bien, casita. 3. Es compatible afirmar que la UNESCO tiene el objetivo de engarzar, unir el desarrollo sostenible con la consecución de ciudades felices, ¿no? Este es el objetivo que tiene. Unir, vincular ese desarrollo sostenible con la consecución de sociedades felices. ¿Por qué? Nos pregunta eso. ¿Cuál sería la causa? ¿Ya? Con la 3.
A ver, ¿alguien más? Bueno, hasta ahora me dicen enano. Vamos a ver. Es compatible afirmar que la UNESCO dice, tiene el objetivo de engarzar el desarrollo sostenible con la consecución de sociedades felices, porque la UNESCO tiene el objetivo de ayudar a personas del mundo como, así es una ayuda global, así es. Estoy de acuerdo, ¿sí? Muy bien. Compatibilidad literal, tal cual. Texto 3, que sí. ¿Ya? Son 9:10, 9:15. Compartimos respuestas, ¿está bien?
Muy bien, ya tengo respuestas. Me dicen en la 1 solamente barquito. ¿Sí? Valeria, David, también uno barco. Sobre la negación de la naturaleza humana dice, es compatible afirmar que ha perjudicado a intelectuales y a personas comunes. Ujú. Las dos primeras líneas, ¿no? Acá, de acá lo han sacado. Ha perjudicado no solo a intelectuales, sino también a las personas corrientes, comunes, pues, ¿no? De acá, donde estoy subrayando. Ya está bien. Estamos de acuerdo, ahí estaba, lo validamos. Barquito. Y la pregunta 2, pues me dieron respuesta ya, me dicen sale 2 enano. 2 enano. Es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran al evidenciar que sus hijos carecen del potencial que ellos esperan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los gustos humanos no son más que preferencias reversibles. Así es. ¿Sí? A ver, solamente quién me dio respuesta, Daniel. Enano, a ver los demás verifiquen, por favor. ¿Sale enano? Así es, está bien, Valeria. Correcto. Muy bien, 2 enanitos. 3. 3. Sobre el ideal romántico de que la maldad es un producto social, ¿es compatible sostener que? Vamos con la 3. Muy bien. Me dicen casita, ¿no? Es decir, es compatible sostener que ocasionó que enfermos mentales fueran liberados y asesinen gente inocente. Así es. Pensando que van a hacer. ¿Sí? Por ahí, ¿quién me habla? 3 casitas, está bien. Compatibilidad inferencial. Hasta ahora hemos visto la que es de literal y parafraseo. Vamos a pasar al inferencial. Aquella idea compatible que puedo extraer a partir de una deducción, ¿no? Muy bien. Bien. Con 9:19, 9:25, espero sus respuestas, ¿ya?
Muy bien. Pregunta 1. A ver. ¿Es compatible afirmar que el enterramiento neandertal de Tabún muy bien, Dani ya me dio su respuesta. ¿Sí? 1C, 2B. Ya, acá sería C. Ha generado propuestas distintas sobre su datación. ¿Sí? Ya. A ver qué me dicen los demás. ¿Sí? Giselle también ha generado propuestas distintas sobre su datación. Ya. Nos dice que la datación del enterramiento neandertal Tabún inicialmente se atribuía a una antigüedad de 40.000 años, pero dicen que debe ser fijada por encima de los 100.000 años. Este trabajo desmiente la inexistencia prácticamente total de ofrendas mortuorias entre los neandertales, ¿no? Aspecto que es la clave de la cuestión. Sería la prueba inequívoca. Así es. Entonces, sobre este enterramiento podemos decir que ha generado propuestas distintas sobre su datación, ¿verdad? ¿Por qué no la A? Me dicen, se sustenta en 3 evidencias sobre su premeditación. Premeditación es cuando se ponen de acuerdo para hacer daño a alguien. Se premedita, se calcula, se prepara algo. Pero acá más que ello, es sobre el periodo, ¿no? Tiene que ver con la datación. ¿A qué periodo corresponde? Así es. Desde el inicio, mira. Según el paleontólogo Erin Trinkaus, los enterramientos intencionales asociados a los neandertales son tan antiguos como los de los humanos modernos, e incluso más, tal como se desprende del estudio de los antropólogos Reiner Grun y Christopher Stranger. Este último trabajo sostiene que la datación del enterramiento neandertal de Tabún, al que inicialmente se atribuye una antigüedad de 40.000 años, debe ser fijada por encima de los 100.000 años. Sin embargo, ese trabajo no desmiente la inexistencia prácticamente total de ofrendas mortuorias entre los neandertales, aspecto que es la clave de la cuestión. Sería la prueba inequívoca que permitiría atribuir a esa especie un verdadero comportamiento simbólico de ese terreno. Así es. Según Carl Fox, se requieren 3 tipos de evidencias para sostener que un entrenamiento es intencionado. Y ahí menciona los 3, ¿no? Entonces, lo que puedo hablar del enterramiento, de este enterramiento que mencionan acá en la pregunta, ¿ya? Es que, ya, ahora me dice, profesora, se sustenta en 3 evidencias sobre su premeditación. Pero esto lo acabamos de leer, ¿sí o no? Esto es explícito. Es más, ni siquiera podría ser compatible. Lo que se observa aquí, las evidencias para un enterramiento intencionado. Acá me hablan del enterramiento neandertal de Tabú, caso específico. No del enterramiento intencionado, sino del enterramiento neandertal de Tabú. Lo que puedo decir de este caso específico, aquí está, es que se pensaba que era de 40.000 años, luego se dice que es mayor a los 100.000 años. Entonces, esos 2 datos me permiten inferir qué cosa, que hay controversia sobre su datación. Así es. Pregunta 2. A ver, ¿es compatible con el desarrollo textual afirmar que los neandertales carecían de pensamiento simbólico? ¿Por qué? Barquito, porque los retos socios están en una posición inconexa, ya no están relacionados, vinculados.
¿Por qué sería compatible sostener que los neandertales no tenían pensamiento simbólico? Vamos por acá. Ya, ya dice. Se requieren tres tipos de evidencia para sostener que un enterramiento es intencionado. Que los huesos estén en conexión anatómica, ¿sí? Que el cuerpo se haya depositado en una fosa excavada con esa finalidad y que exista algún tipo de ofrenda mortuoria. Esta tercera característica, ojo, mira lo que dice el texto, esta tercera característica a la que resulta decisiva para atestiguar además de la intencionalidad de un enterramiento, la existencia de una conducta inequívocamente simbólica, pensamiento simbólico, en torno al hombre de Neandertal. Entonces, ¿qué es lo que no hallaron? No hallaron pues ofrenda mortuoria. No hay ofrenda mortuoria. No existe algún tipo de ofrenda mortuoria. Esa es la característica decisiva para atestiguar qué cosa, que además de intencional enterramiento, la existencia de una conducta inequívocamente simbólica en torno al hombre de Neandertal. Para que hablemos de un enterramiento intencionado, tres necesidades, ¿no? Huesos que estén conectados anatómicamente, el cuerpo haya sido depositado en una fosa excavada con esa finalidad y debe existir ofrenda mortuoria. Esta tercera, ¿ya? Es la decisiva, ¿ya? Para poder hablar de un enterramiento intencionado, ¿sí? Justamente acá me pregunta sobre ello. Acá. Respecto a los entierros, espera, me pasé ya. Acá, ¿no? Acá. Las ofrendas a los muertos brillan por su ausencia. No había. No había. ¿Por qué? Porque es justamente esa ofrenda mortuoria la decisiva para hablar no solamente de premeditación en el enterramiento, sino para hablar de pensamiento simbólico. ¿Ya? Dos amistad. Sí. Y en la 3, respecto a los entierros, prematuros, oficiados por los seres humanos, de comprobarse que los neandertales también ofrecían ofrendas actuales, compatible afirmar que así es, la capacidad simbólica debería de ser considerada privativa de nuestra especie. Claro, si se comprueba que ellos, que los neandertales, llevaron a cabo ofrendas rituales eh, en estos enterramientos, podríamos decir que ellos también habrían desarrollado pensamiento simbólico y no solamente nuestra especie. Así es, tres aquí. Está vinculada con la oración, con la pregunta anterior. ¿Sí? Bien. Incompatibilidad. Es incompatible cuando niega, ¿ya? Cuando niega, cuando rechaza, cuando se opone. ¿Ya? Entonces vamos a ver por acá una pregunta sobre un texto sobre incompatibilidad. El texto que sigue, incompatibilidad, para responder la pregunta 1. ¿Está bien? 9:34 hasta las 9:39, ¿ya? Espero las respuestas.
Disculpa, lo había ahí silenciado para que puedan ver. Lo que te decía era esto. Los tres tipos de evidencias mencionadas en el texto no es para el pensamiento simbólico. Estos tres tipos de evidencias es para qué? Para hablar de enterramiento intencionado, planificado. ¿Ya? Entonces, estos tres tipos de evidencias no es para el pensamiento simbólico. Entonces, para hablar de un enterramiento intencionado, ¿qué debe haber? Huesos que estén conectados. ¿Qué más? El cuerpo haya sido depositado en una fosa excavada con esa finalidad para enterramiento. Tercero, debe haber ofrenda mortuoria. Y acá dice, esta característica de la ofrenda mortuoria, esta tercera característica, no solamente me permite atestiguar la intencionalidad del enterramiento, sino también la existencia de ¿qué? ¿La existencia de qué? De una conducta simbólica, o sea, pensamiento simbólico. Esta, la tercera, no la primera y segunda, sino la tercera. La tercera, además de ser una evidencia de enterramiento planificado, intencionado, esta tercera evidencia también permite inferir que haya habido pensamiento simbólico. Entonces la pregunta a la que haces alusión, no, no. El enterramiento intencionado tiene tres características. El enterramiento intencionado tiene tres características, ¿no? Dice acá, que los huesos estén conectados, no dispersos, que haya una fosa excavada con esa finalidad y que haya una ofrenda mortuoria. Esta de la ofrenda mortuoria es decisiva para qué? Para atestiguar, además de la intencionalidad, o sea, esta característica número 3 parece que es la decisiva, ¿no? Para, además de hablar de una intencionalidad de enterramiento, hablar de pensamiento simbólico, ¿no? Claro que uno dice, profesora, pero si se demuestra que hay enterramiento intencionado y estamos hablando pues de un pensamiento simbólico, claro, implica ello, ¿no? Implica. Y la pregunta es bastante clara. La pregunta dice, ¿es compatible con el informe textual afirmar que los neandertales carecían de pensamiento simbólico? ¿Por qué carecían de pensamiento simbólico? ¿Cuál es la característica decisiva de las tres? De las tres, ¿cuál es la característica decisiva para hablar de pensamiento simbólico? Lo he subrayado hace un ratito. ¿Cuál es la característica decisiva? Es más, está literal. Acá. Ofrenda mortuoria, esta tercera característica, la que resulta decisiva, ¿ya? Para hablar de intencionalidad de enterramiento y para hablar de pensamiento simbólico. Es decisiva. Si esa es decisiva y me preguntan, afirmar que los neandertales carecían de pensamiento simbólico, ¿por qué podríamos decir que carecían de pensamiento simbólico? No puedo hablar pues de los restos óseos, sino tengo que hablar de esa tercera característica que lo hace decisivo, ¿no? Entonces, acá, las ofrendas a los muertos brillan por su... No hay esta evidencia. ¿Mm? Así es. Muy bien, Daniel. Está bien. Buena pregunta has hecho. Correcto. No se queden con las dudas. Bien, ahora estamos acá. Listo.
Bien, entonces, respecto de la estricta especialización de alguna disciplina como la medicina, resultaría incompatible afirmar que al leer el texto, desde el inicio nomás, Albert Einstein que dice, no es suficiente enseñar a un hombre una especialidad, ¿eh? No es suficiente. Aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Así sea muy eficiente en esa área que ha sido entrenado, especializado, no va a tener una personalidad armoniosa. Es indispensable que el estudiante adquiera una comprensión de valores y una profunda afinidad a ellos. Tiene que alcanzar un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. De lo contrario, la especialización de sus conocimientos lo asemeja más a un perro adiestrado que a una persona de desarrollo oculto y equilibrado. Ha de aprender a intuir las motivaciones de los seres humanos, que sus sufrimientos, ilusiones, ¿no? ¿Y qué es lo que recomienda él? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la base de ello? ¿Mm? ¿Cuál es la base de ello? El arte y las letras, ¿no? Entonces, en la 1 solamente amistad se erige como suficiente, incompatible, era incompatible, incompatible, se erige como suficiente para formarse moralmente. Sería falso, porque para que realmente sea una persona moral, tiene que tener arte y tiene que tener letras. Así es. 9:50, chicos y chicas, primer receso, volvemos a las 10:05, ¿no? 15 minutos.